¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Denle en me gusta. Ahí vamos, ya casi a los 56,000 seguidores. Realmente el mejor reconocimiento es sus comentarios. Los analistas de estrellas son ustedes y las personas invitadas. Vamos a dialogar esta tarde con la colega Glenda Yanes, quien se encuentra en Estados Unidos y quien le ha dado seguimiento a este caso de Juan Orlando Hernández. Y se ha comunicado y me ha dicho: Carlos, fíjate que yo quiero participar porque he visto algunas intervenciones de don Mike Vigil, he visto intervenciones de abogados como Ken en Madrid y de otros, gente que has invitado a tu programa, y que yo he llevado bien de cerca el juicio y que me he compenetrado precisamente en esto y que tengo mis propias conclusiones en relación a esto que pidió Stabile sobre lo último, cosas que no se vieron dentro del juicio de Juan Orlando Hernández y que ella pudo percibir y que ha estado ahí de lleno, completamente de lleno, y que se nos había perdido del mapa la colega Glenda Yanes. Buenas tardes, licenciada Yanes. Buenas tardes, un placer saludarte, Carlos, y por supuesto, amigos desde hace, antes del 2000 nos sacamos cuentas, sí. Pero me da gusto estar aquí y gracias por darme la oportunidad en este programa que lo he seguido desde hace varios años, incluso desde otro medio y que me gusta estar al pendiente también. Escucho todos los días desde acá, de Estados Unidos, las noticias de Honduras. Sí, bien, Glenda, ¿qué en relación, conversábamos extra cámara el otro día precisamente, y eran algunas acotaciones en cuanto a lo ocurrido en el juicio de Juan Orlando Hernández, el por qué, digamos, la defensa ha trastocado o ha insistido tanto en que se repita este juicio, en que hay cosas que realmente no fueron señaladas oportunamente, en que hay situaciones en las cuales no trascendieron aquí y que definitivamente las vas a hacer trascender precisamente aquí a través de Analistas de la Noticia. Pues mira, he estado escuchando precisamente al señor Mike Vigil, que comparto mucho de lo que él dice por su experiencia, por su trabajo en la DEA y las demás personas que has tenido tan buen tino de invitar para hablar al respecto desde Honduras. Yo tuve la experiencia, estuve 3 semanas después del juicio en Honduras y pude hablar con ciertos amigos que me sorprendía tanto por su pasión para decir que ese juicio fue injusto, que no se le dio oportunidad a la defensa, la defensa, como lo dice el señor Mike Vigil, pésima defensa. Yo no solamente digo del señor Raymond Pollon, creo que el señor Stabile es puro show, que es un hombre que tiene una personalidad extrovertida, que tiene buena presencia, que grita mucho, que llama la atención de los que lo están escuchando alrededor, pero no me parece un abogado extraordinario y en algunas cosas pues da a conocer que igual no es una defensa a la altura. No sé qué se esperaba si los gritos de un abogado son mejores que el del otro. No, ahí sí no quedé muy bien, porque a mí sí en lo particular tampoco me gustó el señor Stabile. Esto de repetir el juicio, yo también creo que no será posible. Vimos los documentos yo te hablaba de la gran equivocación de todos, en algún momento esperando una respuesta del señor Kevin Castell el 12 de abril, cuando la Fiscalía estaba respondiendo en un documento anterior. No fue el señor Kevin Castell, Peter Kevin Castell, el juez de la Corte del Distrito Sur que vio en este caso Juan Orlando Hernández, fue la Fiscalía la que escribió y le dijo al juez que necesitaba tiempo para responder a la solicitud de la defensa de reclamación por purificación y también para anular el testimonio que ellos afirman, un testimonio que dicen falso testimonio de la señora Jennifer Tao, una ex
una mujer que fue presentada como una experta en rutas, una analista de la DEA, no es como un agente, sino como una persona que sabe cómo se conduce, y fue presentada especialmente para que el jurado tuviera en contexto cómo funciona el narcotráfico a nivel de Latinoamérica desde que sale de Colombia, ratificando que Colombia es el país que más cocaína produce, hablando de los precios desde Colombia y cuánto vale en Colombia un kilo de cocaína y cuánto vale ya estando en Honduras, en el centro de América. Es increíble los cambios y cuánto sale costando llegando a Estados Unidos. Ella habló de rutas y precisamente habló de Honduras, estas rutas marítimas, terrestres y aéreas de Honduras. No hubo mayor cuestionamiento de la defensa en ese momento, incluso sobre esta famosa frase que se estaba manejando por la defensa de que ella está mencionando datos diferentes a los que se dijo que en el Departamento de Estado está colgada la información de que se aumentó el tráfico de cocaína o que bajó en el departamento. Esa es la información, que bajó el tráfico de cocaína en los periodos de gobierno del presidente Hernández. Y ella dijo que aumentó. Habría que ver de dónde el Departamento de Estado tiene esta fuente de que bajó la cocaína en ese tiempo, porque si pensamos que, aquí sí voy a especular un poco, si la información es procedente de los gobiernos de Centroamérica y México y el gobierno, o tú dices en tu propia casa que no pasa nada, que tú y adentro tienes un infierno, pues esto es cuestionable. Y es un dato que, como lo decía el señor, el abogado que tenías el día del lunes, pues hablaba algo que si no es relevante, este punto, pues no cambia lo que el jurado hizo de encontrarlo culpable de 3 delitos al señor Juan Orlando Hernández. Yo estuve revisando todas mis notas, tengo aquí, te voy a contar 3. Yo les digo las narcolibretas porque están llenas de los datos. O el narcojuicio. de todos los datos del juicio, porque estuve cada día, cada mañana, cada tarde en ese lugar. Y además no solamente desde ese tiempo, me inscribí en la página de la Corte desde el día que el señor Juan Orlando Hernández fue presentado el 22 de abril del año 2022, para ir siguiendo como hondureña y como interesada en esto que desde el primer momento fue y es y será parte de la historia de nuestro país, la extradición de un expresidente. Y no porque iba a ser encontrado culpable o porque era inocente, sino por estar siguiendo las noticias, incluso para saber de primera mano, si que me cuente. Porque como te decía, estuve en Honduras, incluso, y yo me sorprendí porque yo estando en Nueva York, cada día en ese juicio, me encontré con amigos que me dijeron cosas que aparentemente me dijeron, yo sé todo lo que pasó en ese juicio, cada detalle. Ok, pero yo estuve ahí, pero es que estando ahí también habían diversas opiniones, cada quien no ve con los ojos que quiere ver el caso, cada quien será por intereses, por afinidad, o porque no querían al señor expresidente, cualquier cosa, pero impresionante, más de 100 personas y varios grupos de opinión diferentes. Entonces esto de repetir el juicio, mira, lo de la jurisdicción, yo estaba leyendo el documento que presentó la Fiscalía y es ahí donde toda la gente decía, a mí un amigo también periodista me dijo, es que el juez tiene que contestar sí o no el viernes. El juez no tiene que contestar cuando le diga la Fiscalía o le diga la defensa, pero en este caso la Fiscalía le estaba pidiendo hasta el 12 de abril, en el documento después de que la defensa pedía cambio o que se repita el juicio y la anulación del testimonio de la señora Jennifer Taub de la DEA, era la Fiscalía la que estaba pidiendo hasta el 12 de abril para presentar la parte del por qué se debe ratificar lo que pasó y el juicio en Nueva York. Y por supuesto el veredicto de culpabilidad al señor Juan Orlando Hernández por los 3 delitos que fue encontrado culpable. Y era la Fiscalía la que tenía que responder y lo hizo el 12 de abril. Ahora
la defensa, ayer se conoció que, ayer o el lunes, estoy media perdida aquí, los horarios estoy más abajo que Nueva York, más abajo que Honduras, entonces me pierdo un poco. Fue el lunes. Renato Estabil está pidiendo ahora 2 semanas más, hasta el 26, para volver, o sea, empezaron ellos, siguió la fiscalía y siguen los argumentos. Entonces, luego el juez, mira, hemos visto las reacciones del juez Kevin Castle durante 2 años y no siempre contesta. Él a veces creo que hay cosas que ve como improcedentes, irrelevantes o que no tiene caso contestar y no contesta. Es un juez que desde 1975 es un abogado que fue litigante, que luego desde el 2000 es juez de la Corte en Nueva York, pasó a ser senior, es un hombre de 73 años con muchísima experiencia, con juicios de narcotráfico ya bastante empapado, y hay argumentos pues que son ciertamente ilógicos, y lamento mucho decirle a la gente que está esperando que esto pueda cambiar de alguna forma, pero en mi caso particular yo pienso que es un juego y una forma de tener al pendiente a los hondureños que creen, porque hay un cierto porcentaje, y no voy a decir que es grande, porque si fuera grande no el Partido Nacional no hubiera perdido las elecciones en el 2021, pero hay cierta cantidad de personas que creen de corazón que este argumento de venganza y de un complot y de que Estados Unidos hizo un juicio malo, pero repetirlo no creo. El argumento de jurisdicción es, si lo lees, son 59 páginas y reconoce la Fiscalía del Distrito Sur que sí hubo un aterrizaje en Miami porque ellos ahí aterrizan para poner combustible. ¿Y qué detalles hay ahí? Porque hay detalles que no han trascendido. Voy a contar en el documento. Juan Orlando fue a hacer pipí. O sea, lo siento. Ajá. La verdad es que no estoy segura si pipí o qué, pero él pidió y explica a la Corte, la Fiscalía, que de buena fe, o sea, incluso ni ellos habían reparado en el asunto porque no lo vieron como algo conflictivo o perjudicial al juicio, porque el señor está siendo pedido en extradición, o sea, no fue atrapado infraganti en una nave, en barco o cometió un asesinato de un estadounidense y llegó a la jurisdicción inicial. Está siendo pedido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Entonces él aterriza el avión, da todos los detalles en el documento y que el señor necesita ir al baño. O sea, estamos hablando tal vez de un avión que no cuenta con un baño dentro, porque no es un avión comercial, es el avión de la DEA. Y con esta cortesía le dan la oportunidad, lo llevan al baño y regresa inmediatamente al avión. Eso fue todo. Entonces, pero hay algo que puede ser que en febrero de este año hubo una conversación al respecto, pero fíjate, entonces aparece en este documento del viernes un documento donde está escrito y aceptado por la defensa, y la defensa el documento es sobre la jurisdicción donde llegó Juan Orlando Hernández, y es un aeropuerto que está alrededor de Nueva York, jurisdicción del estado de Nueva York, y ellos firman que aceptan que él llegó ahí, y ahí aterrizó y como desembarcó el avión, y es un aeropuerto pequeño, jurisdicción de, como te digo, del área de Nueva York, y lo firman tanto el señor Raymond Holland como Renato Estabil y el fiscal general de la Corte del Distrito Sur, que es el señor Damian Williams. Entonces, al firmar, este documento fue firmado el 23 de febrero del año 2024, este año, y que dice que este documento incluso puede ser utilizado en la Corte como prueba. Estaban refiriéndose al lugar de jurisdicción donde él llegó y fue esto firmado y aceptado por la defensa. O sea, no hay tal caso. No tiene sentido, no tiene sentido de que estén alegando esto ahora al haber puesto la rúbrica a ellos y aceptado de que era en Nueva York, por un lado. Y esto, que esta ruta la sabe el señor Juan Orlando Hernández y que
obvio, no lo vio importante porque sí fue como explica el documento que fue un caso de tratarlo bien, de humanidad, o sea, quiere ir al baño, pues a eso se bajó, desembarcó del avión. Entonces, que no lo vieron como algo malo, pero o que podía traer consecuencias al juicio, pero sí se tomaron la precaución en febrero de firmar este documento y las 3 firmas están en el documento, tanto del fiscal como de los 2 abogados defensores ya en ese momento, que es el señor Renato Estabil y Raymond Collor, que no firmaron sin antes consultar a su cliente, por supuesto. Si nos reiteras, entonces, Glenda, entonces, ¿qué es lo que se espera dentro de 2 semanas? ¿Que responda quién y qué? Que va a responder la defensa, pero la respuesta va basada, según lo pide, es que ellos, la carta que envía Juan Orlando Hernández por jurisdicción y por el otro dato que es un testimonio. Haber llegado al lugar. Y el dejó la jurisdicción es para que se repita el juicio en la Florida. Y que el testimonio de esa señora Teaul es un falso testimonio. Entonces, ellos citan una línea del testimonio de la señora Teaul y quieren desvirtuar todo el testimonio. Pero dentro de 2 semanas lo que están pidiendo y lo que se argumenta en la solicitud es que la Fiscalía respondió a una petición de 12 páginas que escribió el señor Juan Orlando Hernández con 59 páginas. Entonces ahora ellos dicen que quieren responder, o sea, será que van a hacer un documento más largo de la estadía en Miami, no sé, lo lamento si me río, pero es que es realmente, quisiera decir que para la gente que quiere escuchar lo que le gusta, que esto es procedente, pero yo no soy abogada, pero he leído tanto y he escuchado a todos y las partes y me tomo el tiempo para pedir opinión y me dicen, pues, realmente lo que sí yo encontré en el testimonio de la señora Jennifer Teaul, que sí creo que es el verdadero motivo por el que se está pidiendo la anulación de su testimonio, que es realmente lo que puede haberles hecho daño, aunque el jurado no pidió revisar el testimonio de Jennifer Teaul, o sea que ellos lo vieron como eso que quería dar la DEA como una visión a las rutas, cómo se maneja el narcotráfico, pero hubo un dato muy importante que ella dijo que creo que nos sorprendió a todos y también al jurado. Fue la cantidad de dosis que se pueden obtener de 1 kilo de cocaína. Y estamos pensando en dosis, no en los que la compran, no en los que la venden, no en los que se lucran. Estamos pensando en los consumidores, en que siempre, lastimosamente, en familias de estadounidenses existe estas personas enfermas, adictas a la cocaína. Y ella dio un dato escalofriante de cada kilo de cocaína. Dijo que según el corte, y si el narcotraficante es el que la está cortando, no tiene tanta experiencia, pues puede ser 15,000 dosis, pero la mayor parte es de 15,000 a 35,000 dosis, 35,000 personas, no solamente estadounidenses, que pueden inhalar solo de 1 kilo de coca. Entonces, si tú multiplicas 35,000 por las 500,000 toneladas que está siendo acusado el señor Hernández Alvarado, el expresidente, te da un número que cada estadounidense podría consumir 17,000 dosis, hablando de toda la población de Estados Unidos. Entonces, ese es el dato realmente escalofriante de toda la participación que dio esta señora como especialista de la DEA, que si a cualquiera lo mueve, si tiene un pariente que sufre de una adicción, que tiene un hermano, tiene un tío, tiene un hijo, o sea, ahí este es un punto humano que realmente es relevante. Y ahí es donde toma fuerza lo que se dijo en su momento y que escuchó el contador, de que le iba a llenar las narices de cocaína a los estadounidenses. Mira, que el lenguaje le hace también una mala jugada, la traducción. Ajá. Porque el estadounidense lo toma literal, que se las pasa por la nariz. Nosotros sabemos
que está hablando de pasarla por enfrente de los ojos. Sí. Pero la defensa fue esta defensa. Ajá. No, la defensa que más allá, la defensa no traspasó nada. Mira, la defensa pudo haber explicado al jurado esta diferencia cultural de ver ese caso. Porque realmente sí es mala de las dos maneras. Es mala decir por las narices o enfrente, las dos son, pero el estadounidense cuando dice se la va a pasar por las narices y no se lo toma inhalada, ¿verdad? Se la toma, claro, algunos o de las dos formas. Pero, y te voy a decir que el contador fue una persona menospreciada por la defensa y fue una persona que es el que de los que más daño le hizo en el juicio al señor Juan Orlando Hernández, menospreciada porque lo ven como una persona con poca educación, que sus argumentos eran que iban a pasar desapercibidos, pero viene el general, el señor Romero Palacios, y viene a darle el toque especial al testimonio del contador, que es la validación. Incluso creo que en varios testimonios de estos narcotraficantes confesos, asesinos y todo como le digan, porque son narcotraficantes confesos en Estados Unidos, porque ellos no están siendo juzgados por asesinatos, porque las confesiones por asesinatos las hacen ellos como una medida de esta condición que la fiscalía le pone al narcotraficante para ser testigo, que cuente todo lo malo, que cuente esto de los asesinatos, cuántos, para que sea su testimonio como más creíble o válido, para que pueda funcionar. Entonces, estamos hablando de Alexander Artón, de El Cachiro, de Fabio Lobo. Estos testimonios muchas veces pudieron quedar como fábulas, como cuentos de camino real. Pero cuando iba a la defensa y si le preguntaba, que fueron pocas cosas las que le preguntó al Cachiro sobre su testimonio o sobre Juan Orlando Hernández, porque se dedicaron a desacreditar, pero se les olvidó defender a Juan Orlando Hernández. O sea, es como cuando tú no tienes nada bueno que decir de ti mismo y solo le ves los defectos y hablas de los defectos del otro, que eso se usa mucho en nuestros políticos, que solo hablan de lo que ven del otro como que es el peor, pero no pueden vender una buena imagen. Esto mismo hizo la defensa del señor Juan Orlando Hernández, se les olvidó defenderlo prácticamente y se fueron a los asesinatos del Cachiro, se fueron con el contador, que se fueron por su estatus migratorio, por que si él participaba en este cambio de dólares a lempiras y que estaba ahí con Juan Orlando Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez, que era el contacto, el tercero en esas reuniones con el señor Jarupe, que la verdad yo no sé quién es, por referencias y he leído de este señor que era un empresario de Choloma. Y esto, los argumentos de la defensa fueron esos, decirle, sabes que si participaste en esto, también cometiste un delito, eres parte de la conspiración, y así, pero sin desvirtuar la reunión de ellos y dejando fuera a Giovanni Fuentes Ramírez, que estaba, ellos preguntaban con el señor Jarupe, pero el contador dijo con Giovanni Fuentes Ramírez siempre. Así es. Y esto, bueno, ya trascendieron algunas imágenes también del Negro Lobo, que ya está por Miami, ¿va? Y las vamos a insertar ahí, porque ya prácticamente ya cumplió la condena. Y como dices tú, que definitivamente no hay cuestiones por asesinatos, no hay otro tipo de acusaciones en los Estados Unidos, y ya ha trascendido, y aquí mismo en ICN hemos publicado estas fotografías del Negro Lobo ya disfrutando prácticamente de las playas en Miami. Te voy a contar, yo leí sobre el Negro Lobo, realmente mi interés sobre, no es de narcotraficante, ¿verdad? No es que estoy como ahí tan aficionada a eso, pero cuando lo vi y vi estas imágenes, empecé a leer y aquí mi esposo, que es estadounidense de todas sus generaciones,
me decía seguramente porque él fue capturado en agosto del 2014, extraditado en agosto del 2014. Este negro lobo que fue muy mencionado en el juicio de Juan Orlando Hernández, que supuestamente el expresidente Lobo no quiso extraditarlo, que sabemos que no hay, o por lo menos nos han dicho, no hay nada que ver con los apellidos, que no son familia, pero que este hombre fue muy mencionado, que la extradición, el primer extraditado fue este hombre que estábamos viendo en las pantallas y que se ve súper cool ahí, súper bien disfrutando de las playas en Miami. Lo que sí me decía, y no solamente los que consulté, es que posiblemente él tenga un grillete, porque si haces las cuentas, si él fue condenado a 20 años de prisión y hizo alguna negociación con la fiscalía del distrito, pero mira, en Miami son más, en la Florida son más suaves las condenas. Entonces, si él hizo alguna especie de negociación y la rebaja de la condena fue a 10 años, 6 meses, algo así, él todavía no los tiene. Porque si empezó su proceso, él fue condenado después, él tuvo 8 años más o menos en prisión. Él debe tener un billete, pues. Sí. Él pudo haber salido. Creo que está con medidas ahí todavía provisionales, cautelares ahí en los Estados Unidos. Creo que no ha tenido todavía, ahí está bajo condiciones, ¿no? Hay un dato, él fue acusado de conspiración, porque se habla también en unas ciertas líneas de que era el que mayor cantidad de vehículos tenía, de lanchas, entonces como que era un gran transportista. Entonces él pudo haber dado ese alegato de que él transportaba la droga, sí, y de que él no era el propietario de la droga en sí, pero era mucha, pero que sí tenía una cantidad de vehículos de transportación. Entonces, si la acusación, recordemos que por conspiración es como el primer delito que fue acusado el expresidente Hernández, esto que estás en acuerdo, que sabes que alguien está moviendo la coca, no necesariamente la tocas, pero si la permites pasarla y eres autoridad, como le pasa al señor Juan Orlando Hernández, pues esto es más delicado. Pero en el caso de este señor del negro lobo, Arnoldo, se llama Arnoldo, ¿verdad? Sí, Carlos Arnoldo Lobo, alias el negro lobo. Sí. El negro lobo. Sí. Fue acusado por conspirar. Entonces la conspiración tiene una pena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua. Entonces, si al haber aceptado una culpabilidad, al haber dicho que es culpable, y entonces hay una reducción de la pena y el juez tiene a criterio del juez, cuando se declaran culpables, darles o esa pena mínima o una pena entre la pena mínima y la cadena perpetua, pero generalmente son 7 años. Al señor Juan Orlando Hernández, lo decía Mike Vigil el otro día, pues su opción esto me parece súper interesante. Hay mucha gente que dice que no, que por qué no habla, que negocie, que entregue gente, y que no puede. Dentro de Honduras no puede. Él era la máxima autoridad en Honduras y todos los demás pueden decir, seguía órdenes, él era el jefe, era el presidente. El principal trofeo, Glenda. Bien. El trofeo realmente era el trofeo. No, el top. Sí. No estamos hablando de que era el jefe del narcotráfico, estamos hablando de que era el jefe del gobierno, o sea, sí, era el comandante. Manejaba toda una estructura estatal. Así exactamente. Es. Glenda, dentro de 2 semanas vamos a tenerte a ver cuál es la resolución en relación a esto. Aunque ya hay adelantos donde se va a declarar improcedente. El juez definitivamente va a decir que es improcedente y que el juicio se repite tal como lo ha señalado. Muchas gracias, Glenda. Quisiera que en tu programa, que me des gusto en no participar yo, pero alguien, que invites a esos fiscales que fueron a dar un paseíto por Nueva York, 4 semanas, gastos pagados, ¿qué hicieron? Porque yo tuve uno a la par, que prácticamente todos los testigos, él los estaba despedazando, pero no creas que tenía a su lado, o sea, era un fiscal que me enviaron con gastos pagados y era que parecía un abogado defensor de Juan Orlando Hernández. Entonces, yo entiendo, tenga sus corazones. Vamos a tratar de tener un abogado de esos que fueron a la fiscalía a pasear, como dice. Muchas gracias, Glenda.
Gracias a ti, un abrazo. Bien, muy amable. Glenda Yanes, quien radica en los Estados Unidos y que es analista, es periodista también, y que se ha entrado en este juicio de Juan Orlando Hernández. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, penetración de ese dinero en los narcotráficos en campañas, y a saber si en las prematuras o no, pero eso va a ser la unidad de política limpia que nos comente al respecto. Al retorno. Bien, este análisis de las campañas prematuras y el papel, es un papel bien, pero bien importante que tiene que jugársela la unidad de política limpia. ¿Por qué? Porque hay campañas, en esas prematuras han dicho muchos analistas que hay gastos, o sea, hay exposiciones, o sea, hay redes sociales. Ahora ya no solamente es el anuncio en la televisión. Todo esto conlleva gastos porque hay gastos en simbología, gastos en símbolos externos, gastos en movilizaciones, gastos en alimentación. Y aún no ha arrancado la campaña, aunque el banderillazo no oficial lo dieron desde Casa de Gobierno. Tienen un importante trabajo que realizar unidad de política limpia. Y esto lo tiene que hacer con lupa, porque se habló incluso de alguna penetración de dineros o de fondos del narcotráfico en las campañas políticas. Hay que rastrear todo esto, no es fácil. Pero ¿qué es lo que van a hacer con esto de las campañas prematuras? Le consultamos a la licenciada Ivonne Ardón, quien es comisionada de Unidad de Política Limpia. Buenas tardes, licenciada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre las acciones que estamos impulsando desde la unidad. Tenemos 6 semanas de haber llegado a la institución y en todo este tiempo hemos hecho análisis dentro de la institución, pero también cuáles van a ser las estrategias que vamos a implementar para que efectivamente haya una verdadera fiscalización. En este momento la unidad solamente tiene un brazo de ese proceso que ya establece la ley, solamente se está dando la auditoría documental, pero consideramos que es pertinente que la unidad en el antes, durante y después de las campañas electorales tienen que ser vigiladas. Y hoy por hoy hemos visto una fiebre electoral que es buena, es saludable para el país. Ver que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen esa aspiración de dirigir los destinos del país. Sin embargo, sí nos ha preocupado muchísimo por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano garante, vigilante de los procesos electorales, todavía no ha dado ese banderillazo para que puedan estar ya en actividad política los movimientos, las corrientes o los movimientos en formación. Y la ley es bien clara. En el artículo 12A ya está autorizado que los movimientos en formación pueden hacer sus actividades. Sin embargo, a esta institución no ha venido ninguna petición aprobada por la autoridad partidaria donde ellos aspiran a convertirse en candidatos presidenciales, a diputados y a gobiernos locales, para que se les autorice y se haga todo el trámite con la Comisión Nacional de Banca y Seguros para la apertura de las cuentas bancarias. La ley establece que si el movimiento en formación, para cuando haya que inscribir las planillas, no lograron consolidar, el movimiento se puede disolver, se cierra la cuenta de banco y se presente el informe a la unidad de política limpia. De igual forma, si se inscriben para el proceso electoral de elecciones primarias,
van a continuar con la misma cuenta, pero van a rendir informe previo a que sean inscritos ante el Consejo Nacional Electoral por su autoridad partidaria. Por eso es que hemos venido haciendo un trabajo de acercamientos con los partidos para hacerles ver la importancia de que ellos deben de estar vigilantes de sus aspirantes para que no violenten la ley. Y ese trabajo nos ha llevado ya prácticamente 2 semanas en que hemos estado reunidos con los diferentes partidos. Todavía nos faltan 3, 4 partidos que no hemos logrado todavía la coordinación de esas reuniones, pero como se dice en el argot popular, en guerra anunciada no muere soldado. Y ya las líneas de trabajo están establecidas, la ley tiene su mecanismo disuasivo, vamos a vigilar a través de este nuevo brazo que se le va a dar a la unidad, que es la unidad de fiscalización. Aquí son personas diferentes a las que revisan los informes de auditoría, porque no pueden ser juez y parte. Voy a fiscalizar y después vengo a revisar la misma documentación, no hay criterios separados. Y este tema, licenciado, es vital para la unidad. Y por eso es que hemos trabajado con mucha celeridad. Hemos presentado el día de ayer al Consejo Nacional Electoral ya el presupuesto con las líneas de acción que la unidad va a trabajar de cara a las elecciones internas. Esto nos va a permitir entonces que las compras que se tengan que hacer no se vayan a ir por un decreto de emergencia. Usted sabe, yo vengo del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde no hemos estado de acuerdo en que se emitan acuerdos de emergencia para poder hacer compras. ¿Por qué? Porque muchos hacen procesos y se deslindan de la ley de procedimientos administrativos y de la ley de contratación del Estado. Por eso hemos hecho estos esfuerzos trabajando fines de semana para poder estar listos. Las elecciones van a ser convocadas el 8 de septiembre y nosotros para ese momento debemos de tener todo nuestro entramaje institucional con el personal técnico adecuado para que podamos realmente ser una respuesta para la institución, ser una respuesta para los ciudadanos y poder acompañar de manera eficiente a los partidos y evitar ese dinero de origen incierto en las campañas electorales. Los espejos están ahí, el reciente pasado nos ha dejado lecciones aprendidas y debemos de aprender que eso que pasó hace un par de años atrás no debe repetirse nunca más en la historia del país, sobre todo cuando nos disponemos a elegir a las personas que van a dirigir el país. Eso es un tema delicado y por tanto estamos empeñados en hacer un cambio rotundo en la institución y apoyar a los partidos para que todos sus candidatos puedan rendir cuenta en tiempo y forma. Ese es el enfoque que tenemos hasta este momento. Nos hemos reunido con los organismos cooperantes, les hemos mencionado la importancia de que aquí los procesos sean automatizados. Por eso estamos sistematizando, creando apps que nos permitan en tiempo real levantar información que estén en una base de datos y que al momento de hacer los cruces con el sistema de administración de rentas podamos identificar si lo mismo que nos están declarando aquí es lo que están declarándole al Estado de Honduras en el tema de las ventas. Este tema de los medios de comunicación es una de las herramientas de divulgación por la cobertura que tiene, que más se utilizan, pero también debemos de tener claridad que las redes sociales se han convertido en una herramienta de divulgación y vamos a establecer la unidad de monitoreo digital para redes sociales, donde vamos a vigilar todas las campañas que se están desarrollando a través
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Comisionada Ardón, ¿de dónde provienen los fondos en los cuales sienta las bases para que hagan ustedes su trabajo, la unidad de política limpia? Bueno, los fondos provienen del presupuesto general del Estado. ¿Y ya está asignado algún presupuesto? La unidad maneja dos tipos de presupuesto. Sí. En tiempos de paz se tiene un presupuesto ordinario que va dentro del presupuesto que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y para el tiempo de las elecciones se da un presupuesto adicional por las propias actividades electorales que se dan y que hay que cubrir a nivel nacional. Entonces, son dos presupuestos, uno operativo para el funcionamiento de la institución y el otro presupuesto es para hacerle frente a el impacto que van a tener las campañas electorales. Nosotros dependemos del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que el presupuesto, los proyectos se envían al Consejo Nacional Electoral, ellos hacen un solo bolsón y lo presentan a la Secretaría de Finanzas. Así que aquí nosotros dependemos también de la buena voluntad que puedan tener las autoridades del Consejo para que nos den los recursos necesarios y que podamos hacer una labor fehaciente, una labor que genere un impacto en los procesos electorales y sobre todo esa vigilancia en el recurso que se va a invertir en las campañas. Pero aquí hay una pregunta, fíjese, con relación a esa división que hace usted del presupuesto, porque dice, un presupuesto dice en tiempos de paz y otro presupuesto en plena actividad política. ¿Y qué se ha dicho con este presupuesto? ¿Cómo se puede tomar esta etapa? Tiempo de paz, cuando ya prácticamente han arrancado la campaña política, o realmente ya es un tiempo de cuestión electoral, o es una etapa de transición, o sea que la que oficialmente sería a partir de septiembre, tengo entendido. Sí, pero o sea, ¿qué ocurre con toda esta etapa preelectoral? O sea, ¿cómo considerarla? ¿De dónde sacar fondos? Si se depende del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué tipo de sanciones hay? ¿Qué es lo que se puede decir o qué es lo que se puede hacer en este tipo de actividades? Tengo entendido que todas son a puerta cerrada, pero implican gastos, implican costos, implican movilizaciones, implican burras, o sea la famosa burrita, el pan con mostaza. Ahora yo no sé qué es lo que estarán dando, no sé si es alguna burrita con carne o algo, ya no se puede hablar de mostaceros, sino que ahí va a salir otro término. ¿Qué pasa con eso? Por eso es la preocupación que le mencionaba al inicio de nuestra conversación. Las campañas se han dado de manera prematuras, ¿verdad? La efervescencia es bueno porque fortalece la democracia. Sin embargo, se va dejando ese mal sabor de boca en la sociedad de dónde están financiando las campañas. Y usted ve, por ejemplo, que se han hecho pagos de espacios en medios de comunicación. ¿Quién está financiando eso? Esa movilización, eso no solamente significa la contratación de los buses que vienen, porque vienen desde el interior del país, sino que también esa logística que usted menciona, la alimentación de las personas, banderas, afiches, todo lo que puedan utilizar para promocionar sus candidaturas. Eso tiene un costo, eso no es de regalado. Entonces aquí la gran pregunta es ¿de dónde están obteniendo estos recursos? Y aquí es entonces donde entra esa labor de la unidad. Por eso le mencioné, la unidad en tiempos que no son electorales debe de trabajar, hacer análisis para medir cuánta fue la inversión que se hizo en las campañas anteriores e ir preparando y moviéndose en la misma dinámica que se van moviendo los procesos electorales. Ahora tenemos 14 partidos y se aspira a que van a haber 4 partidos que van a participar en proceso de elecciones primarias. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Ese es el gran reto que esta institución particularmente tiene.
Y nosotros llegamos aquí un 29 de febrero, cuando ya muchos habían anunciado de manera pública su interés en participar en el proceso de elecciones primarias, y por tanto es que con mucha rapidez hemos trazado algunas líneas estratégicas, como les menciono, el tema de la fiscalización y el monitoreo de redes sociales que ya se está dando. Estamos recopilando todas las grabaciones de los programas que se transmiten a nivel de medios de comunicación, independientemente si sean convencionales o no convencionales, sí, para ir teniendo un parámetro de las inversiones que están haciendo los precandidatos en este momento. Y ese llamamiento que hemos hecho a los partidos políticos, que llamen a estos precandidatos y que hagan el proceso que en base a ley corresponde. No dejemos esas fisuras en la sociedad de que estamos usando fondos del Estado o que estamos utilizando fondos que provienen de otras latitudes, y que es lo que pues en alguna medida ha puesto al país en la bota de la discusión por ese lavado de dinero que se ha dado en campaña. Ahí quiero hacer un paréntesis, fíjese, porque usted ha hablado de algo bien importante, de los fondos, del uso de los fondos del Estado, porque una cosa es uso de fondos de otras latitudes, como lo señala usted, y lo otro es de los fondos provenientes del Estado, porque incluso algunos hasta artistas nacionales o internacionales promocionan sus campañas ahí dentro de los eventos, otros regalan bolsas solidarias, regalan bonos disfrazados en algún momento, pero es para que asistan a esos eventos políticos, y esos fondos son utilizados, son fondos del Estado realmente, y que son asignados en determinado momento por las instituciones o los brazos sociales del mismo Estado, y en otros casos hasta el propio Congreso Nacional, con algunos bonos que se les da a los diputados y que algunos aspiran a ser presidentes de la República. Bueno, mire, el tema de la fiscalización y del financiamiento son temas que Honduras prácticamente está en pañales en esos procesos. Por eso necesita una institución robusta. Desafortunadamente, todo pasa por un presupuesto y una autonomía que debe de tener la institución para que no se vea limitada en su accionar. Esta es una demanda que tiene la sociedad, de que se transparente los recursos que se invierten en campañas electorales. Esta es una demanda que tienen los organismos internacionales, de que no haya financiamiento que sirva para poner autoridades y controlar las instituciones del Estado. Por eso es que el acompañamiento de la sociedad, de la población, para la unidad es vital. El acompañamiento del sistema financiero es vital. Si no podemos seguir la ruta del dinero que se está invirtiendo en campañas, va a ser difícil que realmente empecemos a depurar los procesos electorales en cuanto al financiamiento. Por eso es el llamado y las reuniones que hemos tenido con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para informarles por dónde están las brechas, cuál es el acompañamiento que se requiere por parte de la Comisión, y que de esa forma la mayor cantidad de los recursos que se invierten en campaña sea bancarizado, que todo entre por el sistema financiero, y así podemos seguir esa trazabilidad del origen, destino y finalización de los recursos que se invierten en las campañas electorales. Usted ha hablado del sector bancario. ¿Qué pasa con esta Fiscalía de Delitos Electorales, que se puede trabajar conjuntamente también con el Consejo Nacional Electoral? O sea, que van a conformar algún equipo para poder detectar esto, o realmente sienten ustedes que se les pueda ir de las manos, que no haya capacidad como para auscultar bien esos fondos y decir con transparencia que la unidad de política limpia de verdad
ha hecho el mejor trabajo en relación a esto? ¿Y cuál es el tipo de sanciones en que caen estos políticos que realmente violentan alguna serie de reglamentos y alguna serie de disposiciones que la misma ley ya lo señala? ¿Comisionada? Bueno, la ley es clara. La ley dice cuáles son las instituciones que deben de colaborar con la unidad de política limpia. Aquí está involucrado el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Sistema Financiero, el Servicio de Administración de Rentas, el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es un entramado de instituciones que le permitan cruzar la información. Y yo le pongo el ejemplo. En el caso de los que en este momento son servidores públicos, hace su declaración ante el Tribunal Superior de Cuentas y si informan a la unidad que se autofinanciaron la campaña, esta unidad tiene la obligación de cruzar la información con el tribunal y ver si es cierto que tiene un pecunio robusto para poder sacar recursos e invertirlos en campaña. Y lo mismo pasa con el sistema de administración de rentas. Ahora, el tema de la Fiscalía de Delitos Electorales no está vinculada con el tema del financiamiento de la campaña. Aquí ya tenemos que trabajar con la Fiscalía Especial de Lucha contra el lavado de activos y de narcotráfico. Son esas alertas que el sistema financiero tiene que darle a la unidad para que podamos reaccionar en el antes de manera preventiva y no cuando ya se convierten en autoridades. Por eso la institución tiene un enfoque de prevención. Es más barato para los estados invertir en prevención que invertir en castigo, porque el daño, además de que está hecho, se ha vulnerado la institucionalidad del país. Y las sanciones que la ley ya tiene van escalonadas. En una primera sanción se establece 15 salarios mínimos para los candidatos a la presidencia, 10 para los candidatos a diputados y 5 para los candidatos a los gobiernos locales. Sin embargo, si el sujeto obligado no presenta su informe de rendición de cuentas, aún habiéndosele aplicado la primera sanción, la segunda sanción sí es gravosa, porque ya va de 100 salarios mínimos en adelante. Y la gravísima, si lo podemos catalogar de esta forma, es la suspensión de la personería jurídica del partido político que no presenta su rendición de cuentas. Y aquí ya viene una responsabilidad sobrevenida, porque la propia ley le dice que en este caso, que están los movimientos en formación, los partidos son solidariamente responsables. Por eso es la necesidad de que los partidos les hagan ver a sus precandidatos, a los movimientos en formación, de los compromisos que les pueden acarrear a los partidos propiamente dichos si ellos no cumplen con lo que la ley ya establece. Mire, la ley es una herramienta que nos da parámetros básicos, pero porque mucho se habla de que hay que darle más colmillos a la institución. Sí necesita más colmillos para tener independencia. Porque la sanción... A eso precisamente quiero ir. ¿Por qué? Porque son los mismos partidos políticos los que los envían, que ustedes son representantes también o que son escogidos por partidos políticos. Entonces, ¿cómo tener esa independencia cuando le cae un expediente de un candidato de su partido? O sea, de su partido o del otro partido que representa al otro comisionado o a quienes conforman esta unidad, pues. Eso por un lado. Realmente ya tienen la lupa ustedes sobre esto, sobre esta actividad política que están teniendo. Ya cada fin de semana hay actividad, intensa actividad política en todo el país. Mire, el mejor aliado que tiene la unidad se llama sociedad civil. Y la sociedad civil está en todo el país. Sociedad civil está
viendo dónde están haciendo actividades políticas, y como no se tiene la facultad dentro de la ley de poder regionalizar, entonces ese brazo de la sociedad civil es el que nos reporta como institución dónde, quiénes, en qué fecha toman fotografías, y eso permite documentar este proceso preelectoral. Ahora bien, que ya están sobre ellos. Claro que sí, claro que sí. Ahora bien, yo le voy a hacer mención de algo, licenciado. Yo soy una profesional, yo soy una académica, y el hecho de que yo tenga mi corazoncito con una actividad partidaria no significa que el partido a mí me pagó mis estudios. Y amor no quita conocimiento. Y le voy a poner un tema sobre la mesa de discusión. Cuando se los llevan enchachados fuera del país o los mandan a Támara, ningún partido va a meter las manos por usted. Así es. Usted tiene que ser responsable de sus acciones. Y yo tengo 50 años y jamás he cometido un acto que violente los principios de la moral y la ética. Por eso tengo la altura y la solvencia moral para poder decirle al pueblo hondureño: aquí no van a encontrar una persona que se va a prestar para hacerle daño a la sociedad. Tengo mis hijos, tengo mis nietos, y quiero que mis hijos y mis nietos tengan un país en donde puedan vivir de manera tranquila, con oportunidades de trabajo. Pero si yo, que tengo la oportunidad de estar en un cargo, yo debo de aprender a hacer la diferencia, porque hoy tengo esa posibilidad de construir y no de plegarme a intereses que lo único que van a ocasionar es haciéndole daño a la sociedad. ¿Cómo no? Muchas gracias, muy amable, licenciada, muy amable. Bien. A la orden siempre, un gusto saludar. Gracias, igualmente. La licenciada Ivonne Ardón, comisionada de Política Limpia. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.